Muy buenas noches, doctor Galo. Voy a proceder a realizar la exposición del contenido del bloque número 2. El primer test del que voy a hablar sobre el contenido del bloque número 2 es el test ABC de Lorenzo Filo. El test ABC de maduración para el aprendizaje de la electroescritura de Lorenzo Filo es uno de los test más utilizados para diagnosticar un conjunto de capacidades las cuales son necesarias para los niños en el apartado del aprendizaje de la lectura y escritura. Es decir, es un test que se aplica a niños que están próximos a ingresar al sistema educativo para conocer cuál es su conocimiento o su capacidad de aprendizaje referente a la lectura o a la escritura. El test ABCD consta de 8 pruebas diseñadas para evaluar las actividades básicas para aprender a leer, como son la coordinación visomotora, memoria visual, atención dirigida, vocabulario, comprensión general, resistencia de la inversión, de copia de figuras, coordinación auditivo-motora, resistencia de la ecolalia, capacidad de pronunciación e índice de fatigabilidad. Este test está compuesto por diferentes pruebas. Al niño se le pide realizar diferentes actividades como dibujar, hacer dibujos en el aire, recortar, de diversas cosas que nos dan este tipo de conocimiento, de estas capacidades. Y los resultados del niño se dan las podemos comparar en las tablas que nos dé el mismo test. Y algunos de estos, por ejemplo, cuando el niño saca de 11 a 17 puntos, se puede decir que aprenderá a leer en un año. Cuando saca de 7 a 10 puntos, el niño presentará dificultades para aprender a leer y así sucesivamente. El siguiente test del que voy a hablar es el cuestionario EDAH. Este es un cuestionario también muy utilizado, ya que permite evaluar los rasgos principales del TDAH de una manera sencilla y objetiva a través de la información aportada por el profesor del sujeto en estudio. Es decir, este test se lo aplica a los maestros o tutores de los niños o adolescentes. Está desarrollada a partir de las experiencias de los autores de las conocidas escalas de Conners. Esta prueba se compone factorialmente de 4 subescalas, las cuales son hiperactividad, déficit de atención, trastorno de conducta y una escala global. Este test se realiza, como dije anteriormente, se lo aplica al profesor o al tutor del paciente. Es de aplicación individual con una duración de 5 a 10 minutos y la escala consta de 20 ítems con dos subescalas de 10 ítems cada una, que a su vez la primera escala se compone de dos apartados que se denominan también subescalas. El área 1 es la hiperactividad, impulsividad y inatención, las cuales son 10 ítems, hiperactividad e impulsividad, las cuales son 5 ítems, déficit de atención, las cuales son 5 ítems, y el área 2 son los trastornos de conducta, que son 10 ítems. El cuestionario, como digo, una vez más, la reiteración debe ser contestado por el profesor o tutor del niño y cada respuesta de cada elemento se valora en una escala de 0 a 3 puntos, siendo 0 nada, 1 poco, 2 bastante y 3 mucho. El siguiente test del que voy a hablar es el test de matrices progresivas de Raven. Conocido como test de Raven, es una prueba que mide un componente elemental de la inteligencia de la capacidad de razonamiento abstracto. El, el test de Raven o de matrices progresivas de Raven se compone de diferentes diseños geométricos o matrices formadas por elementos de carácter no verbal. Estos diseños incompletos en una de sus partes para asignar cada una de las matrices que ofrece una diferente alternativa. Esto es decir, que el paciente a lo que se le muestran imágenes que se encuentran incompletas con diferentes opciones. Y lo que se busca es que mediante el razonamiento abstracto el paciente pueda resolver estas imágenes y con este test con la finalidad de lo que tiene es evaluar la inteligencia y la capacidad de razonamiento abstracto. Muchas de las veces este test es aplicado mediante un software, el cual el mismo nos arroja los resultados y nos da una apreciación mucho más clara de los resultados obtenidos. Listo, el cuestionario de ansiedad infantil de Spence es el siguiente test del que voy a hablar. La escala de ansiedad infantil de Spence, ESCAS, está formada por 38 ítems que evalúan síntomas de ansiedad frecuentes en los niños.
la cual cuenta de seis subescalas, las cuales son ataques de pánico, agorafobia, ansiedad de separación, fobia social, miedos, obsesión, compulsiones y ansiedad generalizada. Para la aplicación de este test se presenta como un cuestionario estructurado en el cual los niños responderán los 45 ítems. Los mismos se encuentran agrupados en 6 escalas, interrelacionadas entre sí y construidas de modo más general de la ansiedad. Esto se califica mediante la suma de los puntos obtenidos por cada ítem. A mayor puntaje, mayor ansiedad. Y por último, vamos a hablar sobre el cuestionario de depresión, CDI. El cuestionario de depresión infantil, CDI, es una de las escalas que se autoaplica, es decir, el niño se va a autoaplicar el test, él lo rellenará sin la intervención del investigador, y es una de las más utilizadas para evaluar la sintomatología depresiva en la población infantil y adolescente. Esta escala fue creada a partir del Beck Depression Inventory. El CDI evalúa dos escalas: disforia, la cual incluye humor, depresión, tristeza y preocupación, y proporciona una puntuación total de depresión. Puede ser contestado directamente por los niños evaluados como un autoinforme, o puede contestarlo adultos de referencia como el padre, la madre, profesores, enfermeras o cuidadores. Eso sería todo referente a los temas del bloque número 2.